El SEAT Cupra GT es un coche a menudo olvidado, cuando es un coche muy especial. El único gran turismo de la marca, nacido para la competición, que llegó a montar una mecánica Lamborghini V10 y quizás lo más importante de todo, que fue una semilla para la que hoy es una marca de éxito, Cupra. ¿Os apetece repasar conmigo su historia? Os aseguro que vale la pena. Desde Valencia, España, bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Por cierto, que ya hablaremos de Cupra y de SEAT, porque la cosa está que arde. Por cierto, no os perdáis una de las consultas porque habla precisamente de esto. Y por esto, precisamente, creo que es un buen momento para saber cómo comenzó la marca Cupra. Se puede decir que los 90s fueron una era dorada de SEAT, en el aspecto sobre todo deportivo. Fijaos que en 1996, que era el segundo año de su participación, consiguen ganar el Campeonato del Mundo de Rallys en la categoría de dos ruedas motrices con el SEAT Ibiza Kit Car. Y para celebrarlo lanzan el primer SEAT Cupra en 1996. Un Ibiza con motor 2 litros, 16 válvulas, de 150 caballos y afinado de suspensiones por la propia SEAT Sport. Un coche que es icónico, que he probado muchas veces, me encanta, seguramente es el Ibiza que más me gusta de todos. Pero antes de seguir con la historia, la verdad es que tenemos que hablar de dónde viene Cupra, porque Cupra nació para denominar a los modelos deportivos de una marca y luego, además yo estaba allí el día que se dijo en la presentación que nacía la marca Cupra. ¿Qué le iba a decir? Cupra viene de juntar dos términos. En inglés serían Cup Racing, en castellano Cup Racing, o sea, Cup Racing, Cupra. Está bien porque simboliza unir dos cosas, la deportividad y la pasión por la competición. Esto podríamos decir que significa que nuestros coches del día a día podíamos disfrutar de esas dos pasiones. La verdad es que en su momento sonaba muy bien. Además, la marca, en mi opinión, lo consiguió. Hoy día también suena muy bien, pero poco creíble. Toledo Silhouette, el predecesor. En esos momentos, SEAT Sport se encargaba de todo lo que tenía que ver con la competición, pero también con el desarrollo de estos modelos deportivos. Y esto, que era una especie de empresa subsidiaria de SEAT, tenía al frente a Jaime Puig. Bueno, Jaime Puig ya hablaremos de él. SEAT Sport no paraba de hacer nuevos proyectos nacionales, internacionales, rallies, circuitos. Estaba muy inquieta. Conozco a Jaime muy bien, además es un gran aficionado al enduro como yo. Y es uno de esos personajes que me parecen súper interesantes, porque la verdad es que cualquier charla que he tenido con él es prácticamente una clase magistral, por lo que cuenta y muchas veces también por lo que calla. Francia en concreto y Europa en particular era un gran mercado para SEAT y querían dar a conocer la marca. Corría más o menos el año 2000. Y se les ocurre una brillante idea, participar en el campeonato francés de superturismos. ¿Por qué en el campeonato francés? Primero por el prestigio y luego porque era un campeonato que tenía un reglamento que permitía muchas evoluciones. Hacías prácticamente prototipos y así es como nace el SEAT Toledo Silhouette, que tenía un chasis multitubular, nada que ver con el coche de calle, equipado con un motor central, nada que ver con el coche de calle, que era un V6 biturbo de 3 litros, 30 válvulas, en esa época Audi trabajaba mucho con motores de 5 válvulas por cilindro, y una potencia superior a los 470 caballos. Consiguieron en un subcampeonato, gracias al piloto belga, a ver qué tal me sale su pronunciación, Vincent Rademacher. Este coche lo pudimos ver en acción en España, en el Campeonato de España de GTs, con dos pilotazos, nada menos que Balba González Camino y Miguel Ángel de Castro. Bueno, voy a hablar primero de Balba, que es la única mujer que ha ganado 5 campeonatos de España de motorsport. Ojo, no campeonatos de España femenino, no, campeonatos de España absolutos. Bueno, Balba es una excelente profesional, fue una estupenda piloto y además, estupenda piloto, no pilota, piloto. Y además siempre está dispuesta a echar una mano.
La he preguntado acerca de qué sintió, cómo fue el llevar este coche. Voy a leer exactamente lo que me ha respondido. Tuve el privilegio de participar en el desarrollo y competir con el Toledo GT. La primera unidad se construyó en 2002 con el objetivo de disputar una única carrera. Y la versión definitiva de 2003 abordamos toda la temporada en el Campeonato de España de GTs. Desde el primer día disfruté de sus impresionantes prestaciones porque era potente, muy equilibrado y tremendamente rápido. Algo que quedó claro desde la primera carrera. También me ha contestado Miguel Ángel de Castro, que es el hermano de Javier de Castro. Lo que pasa es que él me ha contestado más tarde. Lo voy a leer en directo, porque me dice que corrió con este coche las 24 horas de Spa y que era un coche que realmente iba fantásticamente bien. Y que él considera que fue un buen sueño, pero que en un momento dado parece que la cúpula de SEAT no lo apoyó tanto como hubiera sido deseable. La verdad es que también es un coche tan interesante que yo creo que con la ayuda tanto de Balba como de Miguel Ángel, a lo mejor podemos hacer un vídeo dedicado específicamente a este coche. Visto el resultado por parte de SEAT y por SEAT Sport, deciden dar un paso más adelante y crear un verdadero coche de gran turismo, un verdadero GT. Pero a todo esto, ¿qué pensaba el grupo BAG de estos planes? Años locos de BAG. Ferdinand Piëch, que es nada más y nada menos que el sobrino de Ferdinand Porsche, comenzó su carrera, como no podía ser de otra manera, en Porsche, pero luego fue fichado por Volkswagen, bueno, realmente por el grupo BAG, y llegó a ser consejero delegado y presidente del Consejo de Administración entre 1993 y 2002, cuando fue sustituido por Bernd Pichreiter. Tras su salida de estos cargos se mantuvo en el Consejo de Vigilancia, que se llamaba y controlaban a la marca, hasta que se jubila completamente en 2015 y él y su esposa, Úrsula, su esposa en ese momento, ahora os contaré, pues habían tenido fuertes desavenencias con Pichreiter. Señor Piëch es un verdadero personaje. Me está contando Rodrigo que ha conseguido fotos de todo esto, pero yo le he retado a ver si tiene fotos de los 12 hijos, que este señor tuvo 12 hijos con 4 mujeres distintas, una figura. Pero sobre todo en el mundo del automóvil fue un verdadero crack. Yo creo que personajes como Piëch, o como hablamos en su momento, Luca de Montechemolo, creo que merecen un vídeo específico. Decidme qué os parece. Con él a los mandos, que le estábamos comentando fuera de cámara, era un apasionado del motor, pues la marca Audi comenzó a competir como marca premium con sus rivales BMW y Mercedes. BAG se hizo con el control de Bentley y Rolls-Royce y en general todas las marcas, con SEAT incluida, se volcaron no solo en la competición, sino en coches con un marcado carácter, si no deportivo, muy dinámico. Aunque no puedo dejar de decirlo, también tuvo su lado oscuro. Un lado oscuro en el que estuvo implicado un español que se llamaba José Ignacio López de Arriortúa, pero que todo el mundo, muchos, sobre todo españoles, habréis oído hablar de Super López, que había llegado de GM, pues instauró unas políticas de ahorro de costes bestiales y llegó a ser conocido en Alemania, más que por Super López, por el estrangulador de Wolfsburgo. Oye, más que te vas por las ramas, ¿volvemos al SEAT Cupra? Rodrigo tiene toda razón esta vez. Lo que pasa es que me parece tan interesante. Yo creo que este asunto, todo esto de Piëch, merece un vídeo. Hijo de Walter de Silva. En definitiva, con el apoyo de los jefes de la central del grupo BAG, que en ese momento estaban pensando en convertir a SEAT algo así como en la marca competidora de Alfa Romeo y Fiat, pues pensaban que SEAT podía ser algo parecido. En Volkswagen, no como ahora, que están pensando en cerrarlas, es otro vídeo pendiente. Y con el excelente equipo que había en SEAT Sport, apasionado, muy competente, con Jaime Puig al frente, pues deciden abordar la construcción de un verdadero coche de gran turismo, de un GT auténtico. ¿Y qué es lo primero que debe tener un gran turismo, un GT que se precie? Está claro. Una carrocería, una estética por lo menos impresionante, bonita e impresionante. Y en esos momentos SEAT tenía un arma secreta. Y ese arma secreta era uno de mis diseñadores favoritos, Walter de Silva. En los años 2000 y 2001, SEAT había mostrado prototipos muy llamativos, como el Salsa y el prototipo Tango. Dos propuestas que eran atrevidas y que prefiguraban una nueva generación. Pues recordemos que de Silva
fue el responsable de diseños tan espectaculares, tan bonitos como el Ibiza 2, el Córdoba, el Altea, el Toledo 3 y nada menos que el precioso, y yo diría que eterno, Seat León 1. Y, por supuesto, este genio, Walter de Silva, participó activamente en el diseño del Cupra GT, que se presentó, yo estuve allí, por cierto, en el Salón de Barcelona de 2003. ¡Qué espectáculo! Porque era un verdadero superdeportivo, un auténtico GT con alma de coche de carreras, porque toda su estructura estaba basada en el exitoso Toledo Silhouette. Un Seat nacido para competir sin complejos con Ferrari, Lamborghini o Porsche. Seré sincero, no me parece el GT más bonito del mundo. Desde luego es espectacular. Me da rabia porque tanto el Silhouette como el GT lo tengo de slot, son espectaculares y esta vez se me han olvidado. Pero puedes enviarme una foto. Le haré una foto para que las tenga Rodrigo. Como digo, el GT, además el GT es un coche como el Silhouette, por cierto, y ya hablaremos porque esto tuvo su problemática. Destaca por su anchura, 2,11, es un coche anchísimo. Visto al natural, era un coche impresionante, más impresionante que pueda ser en foto. De todos modos, como diría mi querido, que para mí es todo un referente, el torero Jesulín Dubrique, muy conocido en España, fuera a lo mejor no tanto, se podría definir en dos palabras: impresionante. Un poco de técnica. O un mucho de técnica, porque de este coche hay muchas cosas que contar. Por supuesto, la carrocería era íntegramente de fibra de carbono, el chasis estaba derivado del chasis del Toledo Silhouette, lo que sucede es que este coche era bastante más bajito. La carrocería era anchísima y casi todo, incluido el motor, era, como os digo, derivado, pero mejorado del Toledo Silhouette o Gran Turismo. El motor era un V6 de origen Audi de 2.995 centímetros cúbicos, para los más entendidos doy el dato, de carrera larga, también para los más entendidos, 82,5 por 92,8, con 2 turbos Garrett, 2 intercooler y 475 caballos a 6.200 revoluciones. A ver, para Max, pero ¿no nos habías dicho que tenía motor V10? Sí, y lo tendrá. Dame tiempo, todo se andará. Contaba con un cambio secuencial, nada menos que Hewland, era la marca mejor de cambios, lo que utilizaban la mayoría de los Fórmula 1, con 6 marchas, un diferencial autoblocante muy particular porque era mecánico, muy eficiente, pero que tenía un tarado diferente, en torno al 45% en reducciones y casi el 90% en aceleración. O sea, como si fuese un eje rígido, como si fuese un kart. Los frenos eran, como yo los llamo, AP Racing. Rodrigo diría AP Racing, ¿no? Pero AP Racing, lo mejor que había en el momento, para un peso muy contenido en el entorno de los 1.100 kilos. Eran coches que se fabricaban sola y exclusivamente bajo pedido. Y aquí según mis fuentes hay variedad de opiniones. Es verdad que SEAT en esos años era muy activa, pero un poco caótica. En algunos sitios pone que se hicieron 3, en otros se hicieron 9, en otros se hicieron 7, bueno, se hicieron muy poquitos. Con este coche se participó en el Campeonato de España de GT, pero de forma sorprendente, al menos para mí, no con el éxito esperado. Como el Cid. Y vamos a hablar de Rodrigo. Muy bien, sí. Pero no de ese Rodrigo que se oculta tras la cámara, no, sino de nada menos que Rodrigo Díaz de Vivar. Todos los españoles le conocemos porque es un héroe icónico español, el Cid. Se dice que el Cid ganó batallas incluso después de haber fallecido, porque le subían al caballo, le sujetaban de aquella manera y los enemigos, al verle a caballo, que pensaban que estaba muerto, se echaban a correr. Bueno, pues algo parecido pasó con este Seat Cupra GT. Como os decía, el Seat Cupra GT no llegó tan lejos, pero tuvo una segunda oportunidad en 2006, cuando Seat Sport cedió alguna unidad al equipo Sunrid, un equipo extraordinariamente competente que luego hizo su propio prototipo y que estaba capitaneado por un ingeniero con X, Seat Sport, el ingeniero muy competente Joan Orús. Os he hablado antes de la enorme anchura de este coche, 2,11. Lo que sucedió es que en estas fechas el reglamento cambia porque había muchas quejas, porque este coche era anchísimo, más ancho, era un coche que no se matriculaba, los demás GT sí.
redujeron la anchura a 2 metros. Hubo que modificar el coche para estrecharlo y que pudiera competir en el Campeonato de España de GT, como os digo, con una anchura de 2 metros exactos. Y un pequeño detalle que recordaba Rodrigo antes: se cambió el motor original, que era un V6, por un V10 atmosférico de 5 litros de origen Lamborghini, que conseguía cerca de 600 caballos. Os recuerdo que en este momento ya Lamborghini formaba parte del grupo BAG. Este coche consiguió, pese a todo, no tuvo el éxito que yo creo que merecía y que todos esperábamos, pero consiguió un par de podios comparado con un pilotazo como fue Gené y otro muy gran piloto que es Vivancos. Insisto, todos esperábamos más. Conclusión. La conclusión, estoy leyendo el guión y es muy filosófica. Qué raro que no me haya regañado Rodrigo, porque ya sabéis que yo no me gusta nada esa frase que dice cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Por qué? Porque hay otra frase de un personaje que me encanta, que es Woody Allen, una frase que hago mía, que dice: me interesa el futuro, más que el presente, añado yo, porque es donde voy a pasar el resto de mi vida. Dicho toda esta filosofía, no puedo por menos que decir qué buenos tiempos cuando el grupo BAG apostaba por la competición, por los coches deportivos y por SEAT como marca. A ver, yo digo siempre lo mismo. Soy un convencido que hay que cuidar el medio ambiente, pero siempre digo lo mismo. No se pueden hacer coches eficientes y ecológicos, pero que tengan dinamismo y capacidad de seducción. Parece que no. Lo cierto es que historias como esta, en la que SEAT se planteó competir con Ferrari, Lamborghini y Porsche, a día de hoy no parece posible que se repitan ni con SEAT ni con Cupra. Ojalá me equivoque. Coche del día. En ocasiones escogemos como coche del día un coche imposible o inalcanzable, pero otras no. Otras elegimos un coche que es posible comprar y que desde luego vale la pena comprar. Es el caso de hoy. Ya estaréis viendo, porque Rodrigo enseguida me tapa para que no se me vea, porque dice que soy muy feo. Estaréis viendo ya el coche que hemos elegido, que es el SEAT. Lo hago porque lo importante es el coche. Ya, lo importante es el coche. A ver, qué fino, pero bueno. El coche lo estáis viendo, como os digo, es un SEAT León Cupra R 1.8 Turbo. Este coche tiene un motor de 1.8 litros, 20 válvulas. Antes he dicho que las 5 válvulas por cilindro eran muy habituales en Audi, bueno, en el grupo BAG en general. Con turbo, como podéis suponer, y 225 caballos y unas prestaciones extraordinarias. Ya sabéis que corrí con un Copa que lleva este motor y, bueno, no os cuento la mayor diferencia entre el coche de calle y el de competición porque eso lo voy a contar en el consultorio. Pero es un coche que, desde luego, sobre todo si puede ser amarillo, que no renuncio a tener algún día. Y además os digo una cosa, si alguno tenéis uno o estáis pensando en comprar uno, os digo una cosa, si la marca desaparece o se dedica a hacer cochecitos pequeñitos eléctricos o patinetes o bicicletas o cosas así, os aseguro que este coche, lejos de valer menos, va a valer bastante más. Consultorio. Hoy tenemos un consultorio muy intenso. Antes os recuerdo que además de las consultas que contestamos por aquí a través del vídeo, tenemos un consultorio online que contesta a Luis Alberto Izquierdo. ¿Por qué os digo que tenemos un consultorio complicadillo o intenso? Porque José María me hace una pregunta, la pregunta muy sencilla. ¿SEAT de verdad va a desaparecer? Pero la respuesta no es tan sencilla. Tengo una respuesta. Hicimos un vídeo hablando de eso. Era un vídeo que lo hicimos el año 23, de septiembre, que se titulaba «La marca SEAT desaparece». Bueno, la respuesta a esta pregunta es tan larga que estoy pensando en hacer un nuevo vídeo. En este vídeo que os comento, que se titulaba «La marca SEAT desaparece», contábamos cómo el actual CEO de SEAT, Wayne Griffith, llamados por alguno Wayne el liquidador, anunciaba esta posibilidad. Pero la cosa ha ido a más. Pero hoy, bueno, en realidad no hoy cuando estamos grabando, sino cuando he escrito este guión, que es el 24 de marzo del 2025, este sujeto amenaza, si ponen aranceles a los coches con marca SEAT fabricados en China, amenaza y dice: tendremos que dejar de fabricar el SEAT Ibiza y el Arona y tendremos que empezar a despedir gente. Es alucinante porque el Grupo BAG ha conseguido dinero de fondos europeos para mantener puestos de trabajo, pero se van a China a hacer coches más baratos y amenazan con despidos.
Yo, como os decía, volveremos seguramente muy pronto sobre este tema. Más divertida, aunque también un poquito larga, es la pregunta de Joaquín, que me dice si el Seat León R, Cupra R, y el de carreras era el mismo coche. La respuesta es que no, porque una de las cosas buenas que tenía estos Seat Copa fabricados por Seat Sport es que estaban fabricados por Seat Sport, es decir, no cogían un coche ya fabricado, le desmontaban, le preparaban, no. En la propia línea ya les ponían el arco integrado, las suspensiones, unos discos así de grandes. Bueno, el coche estaba hecho con mucho cariño y muy bien hecho, una dirección súper directa. Ya sabéis que corrí con uno, tuve la fortuna de correr con él un par de años o 3, ya no me acuerdo, creo que 3. La mayor diferencia, que esto insisto mucho, es que el coche de la Copa era solo tracción delantera, pero la suspensión trasera, muy sofisticada, de parograma deformable, era la que utilizaba el Seat V6, el León V6 4x4. Aunque el coche era tracción delantera, la suspensión trasera del coche de la Copa era la misma. Y bueno, como digo, el coche era bastante delicado de conducir, sobre todo para ser una tracción delantera, bastante crítico, pero tremendamente eficaz. Llegamos al final de este vídeo. Es una historia que tenía ganas de contar y que me animé porque uno de vosotros me lo preguntasteis. ¿No vas a hacer nunca un vídeo del Seat León Cupra? Bueno, Cupra GT. Pues aquí está. Del Seat León Cupra, por cierto, ya lo hicimos. Pues nada más, muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos, por comentar, por compartir, por darnos like, por suscribiros, que esto ya lo he dicho, por haceros miembros, que nos ayudáis mucho a mejorar el canal y sobre todo espero veros de nuevo aquí, a todos, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.